con 57 minutos en todo el territorio de la República Argentina. Mañana del martes, una mañana fría, por cierto. Ahora en realidad la temperatura está un poco en ascenso y obviamente con la salida del astro Rey el Sol hace que la temperatura sea mucho más agradable. Tenemos visita en nuestros estudios. Está con nosotros el diputado Carlos del Frade, a quien ya teníamos el gusto, al menos quien les habla, de conocerlo, y también el diputado provincial, ahora me va a corregir si pronuncio mal, Palo Oliver, ambos diputados provinciales. Saludo primero al diputado Carlos del Frade. Diputado, ante todo, bienvenido, gracias por estar en nuestros estudios. Buenos días. Es un gustazo estar acá, muchísimas gracias. Gracias. Es un privilegio porque los que empezamos en radios más chiquitas que estas, sin vidrios, sin torres de luces, que además veo que están muy bien hechas, sí. La verdad que estamos muy contentos y muy felices porque sabemos que acá se labura en serio para empatarle al fin de mes, para contarle a la gente que está el sol a pesar del frío. Nosotros sabemos lo que significa eso, por eso para mí es un orgullo estar acá. La verdad que muchísimas gracias. Gracias, siempre ese es el objetivo. Saludamos a Pablo Olivares, diputado provincial. Realmente un gusto tenerlo en nuestros estudios. Buenos días. Buen día, un gusto. La primera vez lo dijiste muy bien, Palo Oliver. Bueno, gracias. Muy bien. Bueno, un gusto también estar presente y bueno, acompañar a Carlos, que está presentando su libro Soberanía de la Cabeza. Para mí un gusto acompañarlo, hacer de chofer. Creo que este fue la 11ª presentación. Exactamente. Ya escuché 6, así que te imaginarás, me acuesto y sueño con Del Frade. Pobre muchacho. Un gusto. Bueno, diputado Carlos Del Frade, ¿de qué se trata el libro que usted está haciendo conocer, que usted está presentando aquí en nuestra localidad en el día de hoy? Para resumirlo, se trata de un libro que hace especial hincapié en la cuestión de la inteligencia artificial y cómo la tecnología posiblemente en lugar de liberarnos nos esclavice, porque generalmente estamos pensando más de acuerdo a lo que nos dice la inteligencia artificial y la tecnología que lo que podamos nosotros reflexionar sobre nuestra vida. Y eso es fuerte porque lo que queda en el medio es una sociedad cada vez menos humana. Y eso lamentablemente hoy tiene ejemplos en distintos puntos de la geografía santafesina, de la geografía argentina y claramente de la geografía mundial con los últimos acontecimientos. Así que estamos hablando de eso y después con una necesidad que recién le decíamos a las chicas y a los chicos de la escuela, que es volver a pensar con la cabeza propia y sentir de acuerdo a nuestra propia alma, a nuestras propias vivencias. Me parece que eso es fundamental para tener una sociedad más humana. Nuestra gran utopía, nuestra gran bandera hoy es una sociedad humana, por sobre todas las cosas. Por eso hablamos de humanismo, de un humanismo beligerante, decimos nosotros, no del que se queda callado, sino el que dice, porque entre decir y no decir, vos lo sabes muy bien por la experiencia, decir y no decir, la diferencia es un 100%, por eso queremos un humanismo beligerante, que diga. Diputado, ¿en qué se inspiró, en qué se basó en realidad para escribir justamente este libro que nos está contando? En la falta de atención, cuando yo tuve la suerte de sobrevivir a una experiencia de muerte súbita y mi hija cantó conmigo, yo creía que lo hacía por primera vez. Y ella me dijo, papi, cada vez que vos cantás yo canto con vos. Entonces ahí me di cuenta que mi cabeza estaba en un lugar cualquiera donde no estaban los pies. ¿Cómo no podía yo escuchar a mi hija cantando conmigo? Exacto. Y ahí me di cuenta que la cuestión de la cabeza se va generalmente a destinos que no son los que nosotros elegimos, no son los que nosotros necesitamos, y ahí empecé a darme cuenta que había que darle una vuelta de tuerca a estos avances tecnológicos que hay detrás, y esa fue la principal motivación de empezar a escribir el libro, con lo cual desde el 2015 en adelante venimos leyendo muchísimo de todo esto y terminó en un libro que, por lo que me dice la gente que lo leyó, tiene la
la posibilidad de ser un lindo libro, porque eso es importante. De casi 100 libros que llevo escritos, más de 100 libros escritos, yo creo que hay 2 lindos. Uno sobre Belgrano y otro este. Los demás son para socializar información. Bueno. Diputado, tuvo la posibilidad, tengo entendido, esta mañana de ya presentarlo y hacerlo conocer en uno de los colegios de la localidad. Sí, hermoso, en la Escuela Técnica. 296. Exactamente, nos pareció maravilloso como siempre. La dirección de la escuela con toda generosidad nos abrió el espacio del laboratorio donde ya habíamos estado presentando el libro sobre, mirá vos, en aquel momento sobre el Gaucho Rivero y sobre Juan Bautista Cabral, Peones Heroicos se llamaba. Y la verdad que es un lugar muy lindo. La pibada escuchaba con la mirada siempre desconfiada y crítica que tienen los pibes. Así que vamos a ver después cuál es el viaje final de la palabra, que es el gran misterio. A eso quería, terminan las palabras. A eso quería apuntar. Dentro de la explicación, dentro de la presentación del contexto del libro, por su experiencia, digo, ¿qué pudo notar en el rostro, tal vez en las preguntas de los jóvenes y adolescentes, en realidad, de nuestro colegio secundario? Lo que nosotros veíamos era la necesidad de pensar sobre el presente, sobre lo que ellos necesitan. Por un lado, cómo hacer una mejor convivencia dentro de la escuela, por eso salió el tema del mate, y también apareció el tema de la celebración de los chicos que se están terminando la escuela secundaria, los que están en sexto. Y me parece que esas son ideas muy claras de lo que significa el presente. Me da la sensación que pasa por ahí. Después escucharon, y lo que yo veo en otras escuelas, en otros lugares, que esto atraviesa a todo el mundo, porque todo el mundo empieza a darse cuenta de esto, de cómo nuestra atención no es nuestra, sino que está siendo fabricada a favor de determinados intereses que no son los nuestros. Y eso me parece que es algo que surge en cada una de las presentaciones, porque vas a cualquier lado con esto. Pensás desde la ciencia ficción, desde la película Terminator, a por qué diablos uno le da más bolilla al teléfono celular que a un amigo. Ahora, Carlos, discúlpeme la pregunta. ¿Por qué cree usted, también por su experiencia como escritor, como ser humano, por qué cree que nos ha invadido, porque no solo a los jóvenes, digo, también a los adultos mayores, es como que nos ha invadido hoy por hoy la tecnología y se han perdido, para mi gusto, digo, tantos valores en realidad, justamente por la tecnología? No sé si comparte. Sí, comparte. Primero porque estamos en la etapa de lo que se llama la tecnocracia, en donde el verdadero poder del mundo, que es el poder económico, eso se da en todos los lugares, de Estados Unidos a la Gallareta, se da así. El poder económico es el que maneja casi todo, impone a través de la tecnología una manera de dominación, y no podemos de ninguna manera esquivarlo, de ninguna forma. El tema es estar despiertos, para que no nos lleven a un lugar que vaya en contra de lo que nosotros necesitamos. Yo por eso hablo mucho de esto de la soberanía de la cabeza. Exacto. Yo digo siempre, y por ahí lo charlo con nuestro señor operador, con el señor Diego Pérez, y a veces nos ponemos a charlar y le digo, la tecnología, cuando uno la sabe usar para bien, es buena. Digo, en realidad, cuando uno no la sabe usar para el bien, obviamente que deja de ser tecnología buena para el mundo. Es lo que pasa con la energía nuclear. Acá pasa lo mismo. La energía nuclear vos sabés prenderla. Ahora apagarla, no sabés. No la sabemos. Acá pasa lo mismo. Esto sabés cuándo se inicia, cuándo lo prendés, te metés en el ChatGPT y da la sensación que la vida te florece. No se sabe cómo termina. Hoy diputado, hoy la tecnología me parece a mí que, aparte de darnos mucha más comodidad, obviamente, en algunas cosas, y en otras cosas yo diría, tendría que ser como antes, o como en mi época, si usted quiere, yo ya peino algunas canas. Antes nosotros recurríamos al manual, a la biblioteca, al libro. Hoy no, hoy digo, vamos al Google, vamos al Internet, como que la tecnología nos sacó un poquito de responsabilidad también, de saber buscar, y el de
comprometernos a buscar. Obviamente yo digo por ahí, hasta el diccionario desapareció. Sí, la cuestión es lo que vamos perdiendo nosotros con esa comodidad. Hay un dato que yo siempre doy en todas las charlas, que hay un premio Nobel de la física que se tomó el trabajo durante muchos años de ir viendo distintos registros por donde se evolucionaba el coeficiente intelectual de la humanidad. Él llegó a la conclusión que entre el siglo XIX, yo le digo a los pibes, es el siglo de Belgrano, de San Martín, para que los pibes lo tengan bien claro, del siglo XIX, que era el siglo de Belgrano y San Martín, al siglo XX, que es el siglo nuestro donde nosotros nacimos, exacto, el coeficiente intelectual de la humanidad creció en un 50%. Pero a partir del año 2000, y especialmente a partir del año 2007, que llega el teléfono celular con datos, el coeficiente intelectual empezó a disminuir a razón de un 5% cada 10 años. Entonces ahí tenés un problema. La tecnología te va sacando capacidad propia, inteligencia propia. Y ese es un problema. Y capacidad de pensar. Exactamente por lo mismo. Bien. Diputado Carlos del Frade, ¿dónde más tiene pensado, aparte de nuestra localidad, exponer, presentar este libro que nos está contando? Hoy en Calchaquí, en uno de los institutos de Calchaquí a la tarde, mañana a la mañana en Garabato y después terminamos en el Instituto de Vera, en esta recorrida. Después el jueves vamos a estar en San Lorenzo, el día viernes en Las Parejas, así que estamos recorriendo varias localidades de la provincia, lo cual es un privilegio. Y en este caso con el querido Palo Oliver que me trajo hasta acá. Seguro. La pregunta es para Palo. ¿Palo lo cansa, le habla de libro, aparte de tener que manejarle, se va al remate o cómo es la historia? No, nos complementamos bien, creo. ¿Qué sé yo? Creo que nos complementamos bien. Nos reímos mucho y eso es bueno. Hacemos lo que amamos y haciéndolo cómodo mejor todavía. Así que no, la pasamos bien. Y honestamente, para mí es un gusto acompañarlo, escucharlo, así que le tengo mucho respeto y eso es lo más importante. No lo sufrimos para nada, todo lo contrario. Y aparte empieza la campaña ahora, va a ser candidato a diputado nacional por el FAS y ya le hemos dicho que lo vamos a estar acompañando. Palo, seguramente, disculpe usted mi ignorancia, yo no sé si ha venido alguna vez ya a la localidad hacía o no. Un montón que no venía. La última vez que vine en el 2005, le contaba. 2005. Sí, hacía un montón que no venía. ¿Qué le pareció la idiosincrasia de la gente de la localidad? Y hoy, ¿qué le parece la idiosincrasia de la gente de la localidad? Bueno, primero a mí el norte me gusta y las ciudades forestales ni hablar, ¿no? Así como Carlos escribió un libro, también hemos presentado un proyecto en su momento de Ruta de la Forestal, son pocos los diputados. Ahorita Chiqui también, Chiqui Rojas, que está laburando con un proyecto de reconocimiento a lo que es toda la Ruta de la Forestal. Estamos viendo a ver si podemos unificar las distintas iniciativas, pero bueno, la idiosincrasia del norte me gusta y la de los pueblos forestales con más razón. En el caso nuestro hicimos un material fílmico para chicos secundarios, que lo voy a pasar para que lo vean por YouTube, está muy bueno. Bueno. No, me gusta mucho. Y eso realmente da la pauta y deja la importancia de todo este buen trabajo que están haciendo. Carlos, ¿cuánto tiempo, le digo al diputado Carlos del Frade, cuánto tiempo le llevó hacer este libro? En la recopilación de datos. En la recopilación de datos. Me di cuenta de lo que me había pasado con mi hija, del 2015 en adelante empecé a leer muchísima filosofía actual de todo esto, pero siempre desde el punto de vista periodístico, porque yo no dejo de ser lo que soy, que soy una investigación, soy investigador, hago periodismo de investigación, y eso lo vuelco a la política y lo vuelco a la educación. Y 10 años como mínimo en la recopilación de datos que tiene que ver con el pensamiento sobre la tecnología. A mí me seduce mucho pensar. Siempre soy de la idea de que hay que elegir pensar más que creer. Que leer. Más que creer, porque cuando vos crees, dejas de lado la razón y chau, piantaste por el lado donde quieren los demás. Así que me parece que esa cuestión desde hace 10 años seguro, y después le fui sumando todo lo que fui investigando, porque el libro tiene 5 temas: inteligencia artificial, ecología, manipulación política de la religión, manipulación política del fútbol, y el año 1975, 50 años atrás, porque hay muchas cosas que hoy se dicen que se decía en 1975, que fue nada menos
que el antecedente del golpe de Estado. Ujú. Entonces nosotros hacemos todo un recorrido sobre 1975 que es bastante sugerente sobre algunas matrices que se están dando en este presente que estamos hoy, 50 años después. Esa etapa, yo te diría que son, especialmente en el tema de la ecología y del fútbol, yo voy sumando desde hace por lo menos 20 años, porque los primeros libros de ecología, el primer libro fue de ecología hace 30 años atrás, así que imagínate que venimos recopilando de hace mucho tiempo. Después la redacción del libro generalmente se hace en 5 o 6 meses, cuando vas descartando, vas acomodando alguna cuestión, si le sumás algo más literario. Este libro tiene mucho de literario, así que ese es el proceso. Así que te diría que a grandes trazos hace 10 años que vas recopilando información y el libro se escribe en un proceso de 6 meses. Bien, no puedo, me traiciona en realidad la memoria. No puedo dejarle de preguntar a ambos, tanto a Palo como a usted, diputado, ¿qué piensan, saliendo del contexto del libro, de la política actual que estamos viviendo en nuestro país? Dale vos, Palo. Dale. A los dos, la pregunta es para los dos. Bueno, obviamente estamos pasando un momento muy, muy difícil, eso está claro, y bueno, nosotros estamos parados enfrente, sin ningún tipo de duda, a los gobiernos, tanto de Milei como el gobierno también de Puyaro, ¿no? Nosotros decimos Puyaro es, o por lo menos ese espacio es la garantía de la aplicación de las políticas de crueldad de Milei, ¿no? Sus diputados y senadores en el Congreso Nacional son absolutamente funcionales, han aprobado absolutamente todo, salvo se han diferenciado en la última votación algunos legisladores con el voto del incremento en la actualización de jubilados, y después lo que fue la ley de financiamiento universitario, después lo demás han acompañado todas las medidas, reivindican inclusive el ajuste que hace Milei en muchos aspectos, y también en muchos aspectos el gobierno de Puyaro replicó el ajuste de Milei, ¿no? Y esta cuestión de demonizar a los trabajadores, a la organización, al sindicalismo. Lamentablemente creo que estamos viviendo un momento muy difícil en cuanto a la crueldad, y va a ser muy, pero muy difícil poder por lo menos retomar algunos valores que en la política no se deberían resignar, pero bueno, nosotros estamos acá firmes sabiendo a dónde hay que ir, cómo ir y qué es lo que tenemos también que predicar como valores, y uno de esos es justamente el humanismo, como dice Carlos, porque ante tanta crueldad nos parece que lo mejor es hacer humanismo, y desde la política sobre todo hacer mucho hincapié en la necesidad de construir un mundo y un país mucho más humano. Diputado Carlos del Frade, teniendo en cuenta su próxima candidatura, ¿cuál es su pensamiento? ¿Cómo se sale de este momento difícil? No son tiempos de vacas gordas en la República Argentina. Casi te diría que la respuesta está en la pregunta, porque incluso viniendo para acá, la cuestión de las vacas, hay vacas y hay vacas gordas. No, sí. Pero, digamos pero son para pocos. Claro. Esta es la cuestión. Es mala la repartija, digamos. Exactamente. Porque en realidad lo que es mala es la concentración. Y nosotros entendemos que siempre dijimos lo mismo y vamos a seguir diciendo hasta que el día que entreguemos el equipaje definitivamente, que hay que dar vuelta a la Argentina con una media. Hay que dar vuelta a la Argentina con una media. Y para eso, en lugar de tener un Estado al servicio de empresas multinacionales y de algunos socios locales, para mí hay que poner el Estado al servicio de la gente, que no sea bobo ni cómplice, porque no queremos ninguna señal de corrupción, porque la corrupción es poner al Estado, así sea comunal, municipal, provincial y nacional, al servicio de intereses privados. Eso para nosotros es corrupción. Y me parece que esta cuestión es fundamental, hay que volver a pensar esto, quién paga impuestos. En Santa Fe, en La Gallareta, en la Argentina, no puede ser que pague impuestos siempre la clase media y los sectores populares.
alguna vez tienen que pagar más los que tienen más. Eso lo decían dos tipos que hoy parecen ser giles. Sí. Un tal Mariano Moreno y un tal Manuel Belgrano decían eso. Y me parece que esa es la situación. Yo por eso digo, la Argentina hay que dar la vuelta como una media, pero para eso hay que recuperar la cabeza. Por eso nuestro libro es una cuestión política, soberanía de la cabeza, que la cabeza nuestra piense de acuerdo a donde están pisando nuestros pies, porque si no, la cabeza nuestra está lejos de nuestras necesidades y nos hace pensar cosas que van en contra. Y lejos de nuestra mismos. realidad. Y lejos de nuestra realidad. Fíjate lo que pasa incluso con el servicio de colectivos. Yo estoy en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados y no sabe la diferencia que le saco a todos los demás porque no se manejan en colectivo. Claro. Y yo sí. Usted sí, ya me lo había dicho en la, ya me lo había dicho en la primera nota porque yo me voy a ir con Carlito del Frade hasta el cruce, cierto. pero me dijo, no, yo viajo en colectivo. Claro, ¿te acordás? Ahora claro, me acuerdo. En la biblioteca, que me dijo que se manejaba en cole. Sí, y no dije, sabe la diferencia que es eso. Pero, a ver, yo la primera vez en mi historia, en mi carrera como comunicador social, 25 años, que un diputado me diga, no, yo me manejo en cole. No, dije, me está mintiendo, Carlito. No, pero mejor que no maneje. No, pero yo dije, Carlito, me está mintiendo. No. No, ya tengo el pasaje comprado para salir mañana de Vera de las 22:20, pero esto es lo que te quería decir. La reducción de los servicios de colectivos interurbanos en la provincia de Santa Fe es directamente proporcional a quien decide eso, que no usan los colectivos. Entonces vos te encontrás, por ejemplo, las dos principales ciudades de la provincia, Santa Fe, Rosario. La segunda empresa, Micro, tiene 6 servicios colectivos nada más. Uipa. Y Tata Rápido, que es la principal, tiene 8. Y después, cuando te preguntas cómo hace la gente para... Empieza a aparecer la gente que necesita hacerle algo a su dinero para que le alcance el fin de mes, pone combis. Si no pone combis, autos particulares. Si no pone Uber. Ahora, es una precarización total. Y ni hablemos en la cuestión de la seguridad para los pasajeros que se suben. Obviamente. No tienen ninguna cobertura. Ninguna. Ahora, ese es el mayor ejemplo de cómo la supuesta tecnología te hace una vida mejor y es mentira. Porque todo el trabajo que nosotros estamos viendo que empieza a aparecer en la provincia de Santa Fe y en cada localidad es un trabajo de mala calidad, precarizado, sin derechos laborales. Ni hablemos de derechos sociales. Vos como trabajador de prensa, para llevar adelante este programa de radio, para sostener la radio, y te la tenés que rebuscar. Sí, de obviamente. donde salga. Obviamente. Y esto es la mayoría de la gente que está haciendo. Bueno, por eso me parece que es fundamental dar la vuelta a la Argentina y me parece que es fundamental pensar en el tema del trabajo. Los pibes que terminan ahora el 6º año en la escuela que estuvimos nosotros. El secundario. ¿Qué van a hacer? ¿Dónde van a ir? Eso hay que empezar a plantearlo desde ahora. Y su familia lo tiene que plantear y se tiene que plantear políticamente. ¿Cuál es el futuro laboral de las escuelas técnicas de localidades como La Gallareta, por ejemplo? Y eso está absolutamente ajeno de lo que pasa en determinadas áreas políticas. Por eso para nosotros es fundamental hacer la política, dar vuelta a la Argentina como una media y basta de robar todo lo que sale desde acá, porque es fundamental que le quede la mayoría del dinero a quien produce la mayor cantidad de cosas, que es la mayoría de la gente, clase media y sectores populares. Seguro. Diputado Carlos del Frade, yo le quiero agradecer, no sé si le queda algo dentro del contexto para decir del libro, sino ir cerrando con usted y con el diputado Palo esta nota. Para mí, gracias, y la verdad que es un privilegio venir acá y que haya grupos como las compañeras y los compañeros, como Camilo Di Croce y toda la gente de la biblioteca que nos acompaña. Para nosotros es un privilegio que en cada lugarcito hoy encontremos a alguien que te da una sonrisa cuando... Hace 20 años atrás no había nadie. Y ahora hay un grupito, y eso es maravilloso.
Veo, aparte de, le han regalado sonrisa, cariño, estima, pero también le han regalado una miel, un lápiz. Exactamente, exactamente. La miel me dijeron ya los muchachos con qué la tengo que comer. Así que lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer prontamente. Gracias, un gusto. No, por favor, a los dos, a Palo, a usted, Carlos, agradecerle enormemente esta diferencia que han tenido para estar en nuestro humilde medio de comunicación social y decirle que a disposición el medio para cuando ustedes así lo requieran. Gracias por tenerlo, desearle que tengan una buena estadía aquí en nuestra localidad y no tengan duda que la gente realmente los va a acoger muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Déjame una más, la que te informa y te acompaña.